Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos mis queridos habladores de cualquier parte del mundo. Yo soy Guadalupe y esto es Hablas Guadas. Y en esta oportunidad les traigo un nuevo videito en este canal en donde estaremos hablando sobre un tema bastante importante y crucial. Pues les estoy hablando en realidad de la literatura infantil. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tipo de prejuicios tiene leer este tipo de literatura? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son mis recomendaciones para ustedes? Entonces empecemos. O si no, el video se va a poner enorme. Entonces, Guada, ¿a qué te refieres con literatura infantil? Bueno, a grandes rasgos es una literatura que está creada y dirigida a los niños. Pero también, según un experto como Juan Cervera, dice, es un conjunto de producciones y actividades que tienen como vehículo la palabra, en este caso lo que está escrito, con finalidad artística o creativa, que es prácticamente lo que define la literatura, y tienen como receptor al niño, o sea, el público al cual va dirigido son los pequeñitos, que en este caso tienen a partir de la infancia y a partir de la niñez, que se desarrolla a partir de los 3 años hasta prácticamente los 11, que es donde comienza la adolescencia y se le considera ya literatura juvenil más allá. En este caso, es así como se define a la literatura infantil. Entonces, Guada, ¿cuáles son esas características para que yo me doy cuenta prácticamente de que estoy leyendo algo de literatura infantil? O solo puedo recomendar a los pequeñines, por ejemplo, de nuestra casa, de nuestros alrededores o a alguna otra persona que nos pida una recomendación respecto a esta misma. Bueno, en este caso, acá tenemos otras características que les voy a poner por aquí la fuente en pantalla, y tenemos una de ellas es de que debe ser fuente de placer y diversión. Eso quiere decir de que el niño, a la hora que esté leyendo, se tenga la capacidad de imaginarse, de disfrutar, y que no sea una obligación, porque eso no importa si eres niño, adulto, viejo, adulto mayor, no interesa. En realidad, el hábito de la lectura o la lectura en sí misma debe ser un proceso divertido, ameno, no debe ser obligado, debe ser totalmente interno, y ese mismo proceso no debe generar más bien una reyerta o un conflicto, en este caso con la lectura, sino más bien tenerlo como amigo, como una respuesta a aquello que ocurre a nuestro alrededor. Y es así como cumplimos la primera característica. Entonces, hay otras 4 características. Entre ellas tenemos ser fuente de enriquecimiento personal. Dice aquí, la literatura desarrolla la curiosidad. Por favor, ¿a quién no le interesa la curiosidad? O sea, por favor, cuando nosotros estamos leyendo aparecen estos términos o también ciertas cositas, por ejemplo, que nos llaman muchísimo la atención. Supongamos que estamos leyendo un libro de literatura infantil sobre naves espaciales, nos interesa lo que es el espacio, lo que significa la órbita, lo que significa, por ejemplo, lo que están consumiendo cuando están fuera del planeta los astronautas. Qué tipo de procesos existen, por ejemplo, para llegar a la luna, a otros planetas, cómo se relaciona, por ejemplo, con la ciencia, con los animales, qué plantitas podemos llevar para allá, y todo eso también produce muchísima curiosidad y demasiadas preguntas para los niños, que especialmente son curiosos por naturaleza. Pero después los adultos matan esa curiosidad porque no saben qué responder. Entonces, continuemos. También dice que aumenta y estimula la creatividad, que en este caso lo podemos ver en los niños mayormente cuando imaginan, porque también tiene que ver eso con la estimulación de la imaginación, que es como nosotros previsualizamos aquello que estamos leyendo o se está caracterizando en nuestra mente. Por ejemplo, estamos leyendo sobre calles en París o ciertos automóviles, ciertos colores. Entonces, ciertas historias prácticamente despiertan esos estímulos, ya sean visuales, sensoriales, que nos permiten tener una imagen más clara. Por ejemplo, se nos dice que está en una catedral, supongamos, y en esas catedrales tienen, por ejemplo, lo que son esos animales que protegen. Entonces también vemos ciertas imágenes, por ejemplo, cuando vamos a un museo y es inevitable no encontrar cuadros, más o menos imaginarnos sobre eso. Por ejemplo, también cuando nosotros leemos a Roald Dahl, es imposible no imaginarnos a Tronchatoro, que en este caso puede tener diferentes tipos de representaciones, como una mujer alta, un referente de que alguien prácticamente es autoritario. Y también, por ejemplo, cuando están leyendo cuentos de Disney, por ejemplo, o de Hans Christian Andersen, también tenemos esta visualización de los paisajes, de los colores, de los animalitos. Entonces es inevitable de que eso mismo el niño no se lo esté imaginando. Al mismo tiempo también menciona de que estimula el hábito de la lectura, porque recordemos que en la primera característica es leer sin ser forzado, sino encontrar diferentes tipos de literatura infantil. En este caso encontramos la novela, novelas de teatro cortitas, poesía, que a veces es mucho más recomendable darle poesía a los niños. También tenemos
estos libritos que también están acompañados con dibujitos, que son los libros ilustrados que tienen la gran mayoría de libros infantiles, pero que al mismo tiempo también abordan diferentes temáticas, porque a veces creemos que la literatura infantil solamente se acaba con las fábulas, con las leyendas y nada más, cuando en realidad hay cuentos o novelas cortas que también acompañan a ese tipo de historias. Por ejemplo, hay algunos que tratan sobre ciencia, otros sobre el empoderamiento, otros sobre las profesiones, sobre el cuidado personal, sobre advertirte sobre aquellas cosas que ocurren a nuestro alrededor, sobre el hecho de cuidarnos a nosotros mismos, sobre la sexualidad, etc. Hay diversidad de temas en cada una de estas categorías, que en este caso es la literatura infantil, y no deberíamos solamente encasillarlo. Ahora, mis queridos habladores, la siguiente característica es ser un instrumento de comunicación y expresión. Dice, esencial para la sociabilización. Eso es importante porque mayormente cuando somos pequeñitos, cuando leemos algo que nos produce mucha curiosidad, siempre estamos preguntando, y la pregunta en sí está dirigida tal vez a un alumno, una maestra o a otro niñito, y en este caso también desarrolla el hábito también de la comunicación, permite que establezcan vínculos afectivos, sociales, que le permitan al niño establecer este tipo de relaciones intrapersonales. Luego también tenemos de que proporciona modelos para imitar, y en esto hay que tener muchísimo cuidado, porque mayormente siempre vemos, a los niños siempre se les pregunta, o mayormente a todas las personas que leemos, pero en este caso centrémonos en la literatura infantil, cuando dicen ¿cuál es tu personaje favorito? Vemos que algunos se sienten identificados por el protagonista, por un personaje secundario, por el mejor amigo de no sé quién, o algunas veces por el villano. Entonces deberíamos también preguntarles por qué existe este tipo de características en las cuales ellos se sienten totalmente estimulados y dicen, yo también quiero ser como esta persona. O a veces también los niños pueden llegar a reflejar que esos tipos de personajes se parecen a otras personas a nuestro alrededor. Algo que también hacen los niños es de que su cerebro, al igual que los adolescentes y los jóvenes, todavía desarrollan lo que es la neuroplasticidad, que es nuestra capacidad de seguir estimulando nuestro cerebro a diferentes cosas de nuestro alrededor, que de alguna manera desarrollan actitudes a futuro sobre verdaderamente cómo vamos a desarrollarnos como personas. Entonces es inevitable también cuando nuestros niños copian, por ejemplo, de casa ciertas actitudes, por ejemplo, agresivas, y dices, es que eso lo he aprendido del papá o de la mamá o de alguien que vive con él. Eso es lo prácticamente que se dice. Pero también está aquello que también le brinda la literatura. Puede ser de que también copies ciertas actitudes que sean positivas o también sean negativas. Por eso también se dice que la literatura infantil debe estar desarrollada o leída de manera conjunta con otra persona que también le permita orientar al niño esas mismas actitudes, porque a veces cuando son muy niñitos y dicen, esa actitud se repite en el libro, y a veces no hay consecuencias negativas y a veces no lo notan todavía como un villano, porque hay libros de literatura infantil que también romantizan ciertas cosas. Entonces en ese aspecto hay que direccionar a la literatura infantil, no en realidad encasillarla, no estoy diciendo eso, y es así como también es una de las características importantes de este mundo de la literatura infantil. También se dice que facilita la vivencia entre diferentes roles. Eso es cierto, porque verdaderamente los niños, cuando están todavía conociendo a otras personitas, por ejemplo, cuando están en el jardín de niños o en la estimulación temprana, como algunos padres optan, tenemos esta situación en donde los niños a veces dicen, yo quiero ser mamá, yo quiero ser papá, comienzan este proceso de ponerse la ropa de ciertos parientes para ver que en realidad se sienten mucho más cercanos a otras personas porque les gustan ciertas cosas que hacen. Entonces también pueden jugar a los roles. Algo que también nos brinda la literatura infantil en su gran mayoría es de que no genera estereotipos, y esto permite diversificar su forma de pensar. Incluso hay ciertos libros, por ejemplo, que desarrollan también cómo explicarle a un niño que existe la comunidad LGBT y que no se debe sentir abrumado o debe discriminar, en este caso, a las personas que tienen una preferencia sexual diferente. Otra cosa es de que los adultos no quieran establecer este tipo de conversaciones porque consideran a los niños muy ingenuos, y de eso ya les hablaré más adelante. Por otra parte, también dice que amplía el vocabulario, y eso es cierto, eso pasa con todos los lectores del mundo, en este caso sean literatura infantil, juvenil, adulta. Y también dice que ofrece al niño la posibilidad de expresar su mundo interior, y eso es cierto.
Algo que también hace la lectura no solamente es empatizar contigo y generar nuevas emociones, o más que todo estimular las emociones que ya tienes dentro, y es decirle al niño de que no se encuentra solo, o más que todo de que ciertas acciones que él desarrolla o cómo se siente a veces no siempre es bueno o malo para él, o más que todo también la literatura infantil le permite guiar y redireccionar estas mismas actitudes para generar una mucho más positiva y proactiva para el niño. Entonces eso es muy cierto. Luego tenemos el último punto que dice: acerca al niño a un mundo que lo rodea. Y esto es importante, dice: permite al niño conocer las características culturales y los valores del contexto social. Y eso es muy cierto. Tenemos de que la gran cantidad de literatura infantil está dirigido más que todo para que conecte también con su propia cultura. Hay leyendas, hay mitos que también le permiten al niño generar estas mismas características, y también esta última. Y también tenemos esto de los patrones culturales, que a veces hay niños, por ejemplo, hay historias que nos cuentan sobre la diversidad cultural, sobre la diversidad de las razas, sobre, por ejemplo, en mi país está dividido en 3 regiones, en costa, sierra y selva. Cómo se ven más o menos ese tipo de personas, cómo cambian nuestros tonos de piel, cómo hay diferentes formas de comunicarnos, qué cosas a veces, incluso qué tipo de conexiones tiene con la cultura. Hay libros que abordan lo que es la conexión entre los niños y los animales, los niños y el mundo natural, porque los niños en realidad no comienzan odiando la naturaleza, sino que son los miedos transmitidos por el mismo adulto. Y también es la literatura infantil que les permite reconectar y conectar con este mismo entorno. Ahora les voy a dar mis opiniones sobre estas mismas características. Bien, como les estaba explicando, estas son en sí las características principales de la literatura infantil, pero también hay que ponernos a pensar sobre cómo a veces las personas toman esas mismas características para generar censura literaria, que es otro tema del cual yo les voy a hablar más adelante. Pero hablemos en realidad cómo se está percibiendo al niño. Por ejemplo, acá hay ser fuente de placer y diversión. Sí, hay muchos adultos que dicen sí, es muy bueno seguir leyendo, leer está genial. Pero ¿qué pasa cuando a veces el niño no quiere leer aquello que el adulto le está proponiendo? Porque, señores, a veces los adultos cometen esta idea errónea de que si no lees los libros exactamente que ellos quieren, o que todo el mundo está leyendo por tendencias, o porque a veces entre padres se comparten y dicen, este libro es bueno para tu hijo, pero en realidad no nos hemos sentado a conversar con el pequeño diciéndole cuáles son sus gustos y preferencias, y que al mismo tiempo eso que nos ha contado lo vamos a trasladar en una historia que se adapte a estas mismas necesidades. Y es cierto, porque incluso yo he encontrado historias que a veces son muy aburridas, a veces que son mucho más entretenidas, y se los digo yo que tengo personitas muy chiquititas a mi alrededor. Entonces es muy notable esa diferencia. Es por eso que es importante tomar en cuenta aquello que le gusta al niño. Como les estaba comentando, no solamente hay un solo esquema, porque a veces nos quedamos con los cuentos que son muy fantásticos, muy fábulas, con muchos animalitos que hablan, parlotean y todo, pero a veces el niño no quiere eso, a veces quiere personas totalmente de carne y hueso en sus historias. Tal vez quiere aquellas que traten sobre la familia, aquellos que traten sobre un deporte, sobre una profesión, sobre, no lo sé, sobre cualquier cosa, incluso sobre ciencias, sobre matemáticas, sobre cualquier cosa. Todo es posible, solamente es cuestión de encontrar qué es aquello que le gusta y no obligarlo, porque sí, en esta etapa donde supuestamente está nuestro cerebro con la neuroplasticidad y está prácticamente sensible a todos estos elementos externos a nuestro alrededor, entonces si el niño ya desde muy pequeño está diciendo, no, es que a mí la lectura no me gusta porque me la están obligando, entonces ¿cómo la va a percibir cuando esté más grande? Claramente lo va a ver como una obligación, como algo que un adulto le quiere obligar a hacer, pero no porque verdaderamente el niño quiera hacerlo. Entonces hay que mantener esa línea. Ahora, otro punto que también me llamó muchísimo la atención es de que hay muchas personas que, especialmente en el último punto que dice acerca al niño al mundo que lo rodea. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis, porque mayormente las personas adultas dicen es que yo quiero que mi niño conozca sobre mi cultura, y eso está bien, sobre la diversidad de razas, está muy bien, muy genial, pero a veces se dejan de lado otros temas, y esto se debe al punto número 2, que también tiene que ver
con que los niños sean muy curiosos y generen demasiadas preguntas a aquello que claramente les produce dudas. Entonces, si el adulto no le brinda esa información, la va a buscar en otro lado. Y no siempre esa información tiene que ser fidedigna o más que todo comparta los ideales de este niño. Entonces, lo que sucede también es de que se dejan muy por encima otros temas que se consideran no aptos para niños. Y eso me parece una tontería porque todos los temas son aptos para niños. Recordemos que los niños no son ingenuos, los niños están propensos a seguir aprendiendo y es el adulto quien le debe brindar dicha información porque claramente es el padre, es el adulto y él es aquella persona que ha vivido mucho más que el niño. Entonces debe brindarle a partir de su experiencia esclarecer estas mismas situaciones. Pero también están cuando a veces en el colegio se proponen cierto tipo de lecturas y luego salen a lanzar la voz de grito a los padres diciendo no, es que esas historias no son buenas para mi hijo, es que me lo tratan de corromper, es que eso no tiene que ver con mi religión, no tiene que ver con mi cultura. Y es algo que pasa muy constantemente con el sistema educativo y algo que me saca muchísimo de quicio, porque cuando vamos al colegio encontramos diferentes diversidades culturales, entendamos eso. Diferentes formas de criar a los niños, diferentes formas de previsualizar el futuro de estos mismos niños. Y a veces cometen los adultos muchísimas veces el enorme error de que dicen, sí, mi niño tiene que conocer la realidad, pero no puede hablar sobre temas que claramente son parte de esta realidad, lo cual me parece algo totalmente contradictorio, como por ejemplo el hecho de que a veces se le vaya por la calle con su papá, con su mamá, con su vecino, con su primo, con su tío, yo que sé, aquella persona que lo cría el pequeño, y diga, por ejemplo, que está viendo a dos personas del mismo género que se están besando, se están abrazando y el niño lo toma, no reacciona mal, sino que es el adulto quien le pasa esas actitudes negativas sobre cómo responder cuando ve ese tipo de personas. En cambio, cuando la literatura infantil te brinda ese tipo de información de manera más bonita, más que todo interesante y más que todo no te confunde. Algo que me he preguntado muchísimo es si verdaderamente la literatura infantil muestra una realidad o más que todo no es que adoctrine a los niños. Eso hay que tenerlo muy claro, muy clarísimo. El adoctrinamiento en niños prácticamente no existe. El adoctrinamiento lo desarrollan ciertos grupos sociales, como por ejemplo la religión, que te dice exactamente qué cosas debes o no hacer. En cambio, la literatura infantil lo que te dice es de que te da todo ese tipo de situaciones, pero también te hace responder de manera proactiva a diferentes situaciones, como la que les acabo de conversar. ¿Qué pasa cuando un niño ve a dos personas del mismo género besándose? El niño no lo ve nada malo, sino que más bien es el niño quien pregunta, le dice, incluso había un video donde vio un niño donde vio a dos señoras que estaban casándose y les dijo, mira mami, son dos princesas. O sea, el niño no lo vio como algo negativo. Al mismo tiempo también sucede cuando hay eventos de racismo. Hay personas que, por ejemplo, el niño ve a todos como niños, no los ve por colores. No dices que tú eres negro, tú eres blanco, tú eres chino, tú eres coreano, tú eres amarillo, tú eres celeste, tú eres rosado, yo qué sé. Entonces, el niño no es el que prácticamente desarrolle ese tipo de situaciones negativas de discriminación, sino que más bien lo es el adulto. Y más que todo lo que hace la literatura infantil es mostrarte estas realidades y adaptarte a estas mismas. No te está adoctrinando, te está diciendo esto pasa, puedes aceptarlo como no, pero eso tampoco te da el derecho de golpear, de discriminar, de decir cosas ofensivas a otras personas. Eso es lo que nos brinda la literatura infantil y todo tipo de literatura. Al mismo tiempo, también con este punto es algo importante, es de que muchas veces consideran al niño muy ingenuo, muy tonto o muy manipulable. Por eso dicen es que hay que proteger a los niños, cuando en realidad quien debemos proteger es al adulto por tener una mente tan cerrada, porque a veces la ingenuidad del niño se debe a cuán estructurado y encasillado se encuentra en una sola realidad y no se desprende de esta misma para conocer la realidad total. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay historias que abordan muchísimo lo que es cómo identificar a un posible abusador, aquella persona que te quiere hacer daño, aquella persona, por ejemplo, que te quiere vender ciertas cosas y claramente no son buenas para tu salud. Ustedes ya saben a qué me refiero. Y los padres, cuando les muestran de qué esto va a tratar esas historias, le dicen que no, se niegan. Y ellos más bien están reforzando
ese estereotipo y al mismo tiempo están haciendo de que el niño sea más propenso a vivir este tipo de situaciones y no saber exactamente cómo reaccionar, o más que todo cómo brindarle esta información diciéndole de que su cuerpo es solamente suyo, nadie tiene derecho de tocarlo y que nadie tiene que llevarte a otro lado sin el permiso de tu papá o tu mamá. Si alguien te toca en ciertas partes debes hablar, no debes tener miedo, y más que todo el adulto cuando se encuentra en esta situación de cerrarse para siempre hace que el niño siempre esté en muchísimo más peligro. Porque algo que también me he dado cuenta es de que los niños odian que les mientan. Los niños no toleran el hecho de no conocer la información, y el hecho de que el adulto no se la brinde hace que el niño tenga más dudas, no confíe y al mismo tiempo genere mucho más reyertas en estos roles de que se supone que el adulto debe brindarle la información, porque si el adulto no lo sabe, no sabe cómo solucionarlo, entonces el niño mucho menos, porque se supone que el adulto tiene el control de una situación por claramente ser el adulto. Entonces, esas son las reflexiones que les traigo hoy, y pongámonos a pensar si verdaderamente deberíamos hacer que los niños solamente lean historias de fantasía, o también aquellas que también muestran una realidad, que es una de las características de lo que llamamos literatura infantil. Bueno, mis queridos habladores, ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, y si es así no olviden dejar un me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba alguno de estos videos. También les voy a dejar en la cajita de información mis redes sociales para que vayan a seguirme, donde claramente en Instagram estoy mucho más activa y en Twitter también les cuento ciertas cositas. Y bueno, también cuando ustedes vayan a dejar algún comentario, yo les estaré marcando con un corazoncito y les responderé a la brevedad posible. Así que mi querido hablador, tú y yo nos vemos en un próximo video, el próximo lunes, con una nueva temática que tal vez nos interese más que la otra.